Comenzamos aquí una entrevista que quiere ser una charla con Óscar López, director general de Fildeas. Buenos días, Óscar, y gracias por acompañarnos en este plató virtual. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias. Muy bien. En primer lugar, y sobre todo para que la gente conozca más y mejor tanto a la persona que entrevistamos como a la compañía, me gustaría que nos contaras quién es profesionalmente Óscar López, tu trayectoria brevemente hasta llegar a tu actual responsabilidad y, a continuación, qué es Fildeas. Bueno, pues yo soy una persona que viene del mundo técnico, ¿no? Toda mi carrera la he desarrollado dentro del mundo de la consultoría de tecnologías de la información y bueno, pues he ido pasando por diferentes etapas a lo largo de mi vida, casi todas focalizadas en la consultoría, en diferentes sectores. Durante muchos años he trabajado en el sector de la energía, sector de las administraciones públicas y bueno, acepté un reto, ¿no?, personal hace unos años, que fue el de incorporarme en el año 2016 a Fildeas, en su dirección general, bueno, con un objetivo que era, ¿no?, pues empujar a la compañía a la situación en la que está ahora, ¿no?, donde somos un referente desde el punto de vista de la digitalización de servicios de campo, como has comentado, ¿no?, y como es habitual en tu caso, ¿no?, y donde eres un auténtico experto. Vamos a hablar del mundo del transporte y la logística, pero es cierto bueno, que dentro de Fildeas pues tocamos muchas otras áreas. Nuestro foco está en la transformación digital de las actividades de campo, incidiendo en toda la cadena de valor ¿no?, de eso que llamamos actividades de campo, y que incluye no solo aquello que ocurre en campo, sino muchas veces lo que ocurre antes y lo que ocurre después, ¿no? Una mejor planificación, un mejor control, un mejor seguimiento, por supuesto, bueno, pues una digitalización y un control exhaustivo de lo que es el propio procedimiento de campo. Y al final de todo ese proceso, pues lógicamente todo lo que es el análisis, ¿no?, la toma o la extracción de conclusiones, bueno, y la determinación de qué se puede hacer para, ¿no?, lo que sería la reingeniería de qué decisiones se pueden tomar para mejorar esos procesos, He ¿no? podido ver que aplicáis un concepto que denomináis cadena de suministro hiperconectada. Cuéntanos un poco qué significa y cómo funciona, qué es esto de la cadena de suministro hiperconectada. Bueno, yo esto casi lo contaría como la historia, ¿no?, de la evolución de Fildeas, sobre todo de Fildeas del mundo del transporte y la logística. Es verdad que hace muchos años, hace 4 o 5 años, pues el foco estaba fundamentalmente, ¿no?, bueno, en la digitalización, en el control de las entregas, por decirlo. Bueno, incluso antes en la gestión de flota, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el mundo del transporte y la logística, pues el foco estaba fundamentalmente en el control de las entregas, ¿no? Oye, saber que se ha entregado algo y poder escanear, poder tener la prueba del proof of delivery, ¿no?, lo que es el albarán firmado, el documento que fuese en cada caso. Y bueno, pues tenía un valor determinado. Pero es verdad que nosotros en ese momento, ¿no?, empezamos a ver ya que aquello era un concepto mucho más amplio, ¿no? Y empezamos a desarrollar esa idea, ¿no?, lo que denominamos el Supply Chain Visibility, que no es más que una evolución de ese modelo, un poco en línea de lo que comentaba antes, ¿no? No solo vamos a controlar lo que ocurre en el momento de la entrega, sino que vamos a intentar tener una visibilidad completa, poder hacerlo mejor antes, poder sacar conclusiones después y que todo eso sea un proceso totalmente ¿no?, totalmente gestionado. Y alrededor de esto, ¿no?, y acompañado por bueno, por la evolución de la tecnología IoT, ¿no?, que es un poco lo que viene a complementar esa visibilidad que comentábamos antes, bueno, hemos desarrollado ese concepto de la cadena de suministro hiperconectada, ¿no?, que es, además de tener esa visibilidad completa, además de que todos los actores que participan en esa cadena, ¿no?, el cargador, el operador de transporte, el operador logístico, el destinatario incluso, tengan visibilidad en todo momento de lo que está ocurriendo, de los albaranes, de cuándo va a llegar la mercancía, de cuándo se ha entregado, todo este tipo de cuestiones. Bueno, hay otra serie de elementos que se pueden incorporar, ¿no? Cuando hablamos, pues, por ejemplo, de mercancía a temperatura controlada, pues es muy importante poder incorporar una sensórica de frío. Cuando hablamos de cisternas, ¿no?, pues muchas veces es importante tener un control de presión. Bueno, hay muchísimos elementos que son monitorizables y que son añadibles a esa información, sensores de apertura de puertas,
conexiones con básculas digitales, es decir, para nosotros la cadena de suministro hiperconectada no es más que, bueno, sobre esa base de tener una trazabilidad completa, añadirle, ¿no?, esa serie de informaciones que vienen de otros orígenes, de sistemas típicamente IoT, pero que vienen a complementar esa información. La verdad es que lo que comentas es enormemente interesante porque hoy en día, no sé si coincidirás conmigo, parece igualmente importante saber que el hecho físico de que el producto llegue al punto final, es decir, en qué momento está, en qué situación está y ese control de que tú hablabas antes, por ejemplo, de temperatura. Por eso creo que la herramienta que tenéis, Field Track and Trace, es sumamente potente. Desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo se sustancia todo esto? ¿Qué es lo que hace que eso funcione? ¿Qué nos puedes explicar para que lo entendamos un poco mejor? Muy bien, pues mira, te diría, Ricardo, que hay un aspecto que es fundamental, ¿no? Y que lo primero de todo es que todo esto se tiene que sustentar en un modelo y en un modelo que sea aplicable a todos ¿no?, a la realidad del mundo del transporte y la logística, es decir, cómo somos capaces de conectar a todos esos actores de la cadena. Eso, desde el punto de vista tecnológico, es un reto, desde el punto de vista de gestión del cambio, por supuesto, también lo es, ¿no? Pero este fue uno de los aspectos fundamentales para nosotros. Lo primero que pensamos fue, oye, vamos a tener un enfoque que es el siguiente. Lo que queremos es tener una visión de todo este proceso desde el punto de vista del negocio. Es decir, yo no quiero monitorizar un camión, no quiero hacer el seguimiento de un vehículo, sino que lo que quiero es saber que yo tengo, desde el punto de vista del cliente, tengo un pedido que estoy trasladando, desde el punto de vista de mi compañía, muchas veces lo que tengo es una ruta, ¿no?, a la que quiero hacer un seguimiento global, y esa es la perspectiva para nosotros. Oye, partiendo de esta idea de que queremos tener trazabilidad y visibilidad en todo ese proceso, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que lo primero que necesitábamos era un elemento, ¿no?, que conectase a todos esos actores, o un canal que conectase a todos esos actores. Esto es un reto, ¿no?, porque a día de hoy, pues realmente tenemos que facilitar muchos mecanismos para poder recepcionar esa información y poder tener esa trazabilidad. Hay usuarios que trabajan directamente con nuestras soluciones móviles para reportar esa información. Hay otros usuarios, otras agencias que lo que hacen es conectarse telemáticamente a través de mecanismos de integración y reportar toda esa información. E incluso, pues hay actores como puede ser el cliente final, el destinatario, ¿no?, esa persona que, como bien dices, está esperando recibir ese paquete y que ahora mismo lo que quiere hacer es hacer un procedimiento de firma sin contacto, por ejemplo, a través de su teléfono móvil. Y este es el reto tecnológico, ¿no?, el cómo una solución es capaz de vertebrar, ¿no?, pues todos esos mecanismos de comunicación y control, y además de eso es capaz de ofrecer a cada uno de los actores en cada momento la interacción adecuada. Por la costumbre, cuesta mucho deshacerse del papel, de toda una historia de referencia de algo que uno toca, y porque hay algunas soluciones, en mi opinión, en el mercado que no cumplen realmente con esta premisa. La vuestra, por lo que me dices, absolutamente sí. Entonces, no sé cómo lo ves tú en cuanto a este proceso de soltar las riendas de ese papel, y vosotros qué hacéis para trasladar todo esto al cliente y asegurar que esto se produce. Bueno, yo te diría, Ricardo, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto del CMR, aunque ya veníamos trabajando en el concepto del Albarán digital, es verdad que el CMR o la Carta de Porte Digital tiene un añadido por ser un documento regulatorio, pero en esencia básicamente es lo mismo, ¿no? Y es verdad que lo analizamos desde tres perspectivas. La tecnológica, ¿no?, que es una perspectiva importante en este caso, y que realmente, bueno, siempre hemos partido de la misma idea, que toda la tecnología que se tiene que aplicar para resolver toda esta cuestión del Albarán digital o sobre todo del ECMR se apoya en tecnologías muy maduras, ¿no?, y que realmente no entraña un reto tecnológico muy relevante. Para nosotros los retos estaban fundamentalmente en el aspecto legal, por un lado, y por otro lado, en el aspecto, digamos, cultural, que luego, si quieres, entro un poquito más en detalle. Desde el punto de vista legal, bueno, nosotros hicimos
una revisión, ¿no?, de todo lo que, del estado del mercado, de lo que había, de las soluciones que había en el mercado, de lo que se estaba ofreciendo, y básicamente llegamos a una conclusión, y es que no había ninguna solución que desde el punto de vista de la regulación española, que es una regulación bastante exigente desde el punto de vista de la documentación digital, tuviese una cobertura legal real, ¿no? En este caso, para asegurar la cobertura legal de ese documento, solo cabe una fórmula, que es la del firmado digital y el sellado de tiempo. Nosotros, bueno, lo que buscamos en cada interacción que hay con ese documento es generar una trazabilidad completa, tener una versión detallada de cada una de esas interacciones, una versión inalterable, que esté firmada digitalmente y que esté almacenada y custodiada, ¿no?, en este caso, bien por parte de Filias o bien por parte de un tercero, incluso por el propio cliente, porque al final el propio documento ya lleva implícita esa garantía legal. Es un documento que no se puede modificar. ¿Por qué debo escoger el concepto de cadena hiperconectada y tengo que optar por Fieldglass Track and Trace como plataforma que la sustenta? ¿Cuáles son los ítems principales que me hacen decidirme por eso frente a otras opciones que puedo? Bueno, yo diría, ¿no?, esto siempre, lo primero que le decimos a los clientes cuando nos hace esa pregunta, ¿no?, de por qué debiera de elegir Fieldglass con respecto a otra solución. Bueno, a nosotros nos gusta mucho decir que lo primero, ofrecemos una tecnología flexible, una solución flexible, ¿no? Y esto, que a veces pues es como muy marketingiano y tiene poco contenido, bueno, nosotros nos hemos encargado de hacer mucho esfuerzo en que esto que decimos tenga mucho contenido, en el caso de Fieldglass, ¿no? Y esa flexibilidad, ¿en qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que nosotros somos capaces de ofrecer a nuestros clientes una solución de gestión y de visibilidad a lo largo de todo ese proceso en escenarios de flota propia y flota subcontratada trabajando al mismo tiempo. En escenarios donde lo que nos encontramos es que en una misma compañía se están haciendo servicios de carga completa, grupaje, multicliente, distribución. Es decir, queremos ofrecerle a los clientes una solución que sea absolutamente flexible y que se pueda parametrizar, ¿no?, y que se pueda adaptar a las distintas necesidades del cliente. Pues lógicamente también hay un concepto muy importante de evolución, ¿no? Y cuando tú tienes una buena solución, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista, ¿no?, de la compañía que desarrolla esa solución, pues estás preparado para adaptarte a las cosas que van ocurriendo, mientras que si no es así, pues te cuesta mucho más. ¿Qué se ve ahí al final del siguiente túnel? En cuanto a la tecnología, hacia dónde va, qué conceptos empiezan ahora a manejar o qué herramientas podemos ver en unos poquitos años, de una manera sí sucinta. Bueno, yo creo que hay, ¿no?, cuando se habla sobre todo de Industria 4.0 y de, bueno, todo lo que se suele meter debajo de ese paraguas, pues hay un conjunto de tecnologías muy, muy amplio que lógicamente son de aplicación al ámbito del transporte y la logística, ¿no? Que a veces decimos el sector, bueno, es que el transporte y la logística pues es un sector, efectivamente, pero en realidad está totalmente vinculado al mundo industrial, está totalmente vinculado al mundo de la alimentación, ¿no? Es un elemento más dentro de ese proceso, y nosotros que trabajamos mucho en el mundo industrial, pues casi lo incorporamos, ¿no?, dentro de ese concepto de Industria 4.0. Es verdad que hay un conjunto de tecnologías muy, muy amplio, pero bueno, pues algunas vemos que tienen una aplicación práctica como muy directa y muy clara, ¿no? Y por ejemplo, el IoT es una que hemos comentado antes y que seguimos trabajando en esa línea, ¿no? Porque al final entendemos que nos da soporte a esa generación de la cadena de suministro hiperconectada, a alcanzar un siguiente nivel desde el punto de vista de la información que se puede recoger y que se puede entregar al resto de actores, y además nos permite hacerlo de una manera sencilla, cosa que antes era impensable. Por supuesto, el Big Data, ¿no?, y la inteligencia artificial van a tener y están teniendo sus escenarios de aplicación, pues porque el tratamiento masivo de la información, la identificación de patrones, ¿no?, y todo este tipo de cuestiones, pues al final llevan a escenarios de aprendizaje
que mejoran las tomas de decisiones y que te permiten pues, ir incrementando la eficiencia en tu proceso. Por lo tanto, hay muchísimos ámbitos de aplicación de este tipo de tecnología. Óscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.